Mi nombre es Kohana, y llevo en mi sangre un código que ningún hombre blanco jamás escribió en papel, pero que ha mantenido vivo a mi pueblo durante generaciones que nadie puede contar. Hoy voy a contarte algo que los ancianos me enseñaron bajo las estrellas del desierto, algo que transformó mi manera de entender qué significa realmente la justicia. Y te adelanto esto. Cuando termines de escuchar esta historia, comprenderás por qué las leyes escritas en los tribunales de los colonos nunca pudieron doblegar el espíritu de mi pueblo. Si este video resuena contigo, si sientes que hay algo más allá de lo que nos enseñaron, suscríbete ahora, porque al final de este relato te revelaré el verdadero secreto del código Apache, ese que explica por qué seguimos aquí, de pie, cuando todo intentó borrarnos. Tenía 17 veranos cuando mi abuelo me llevó a la primera reunión del consejo bajo la luna llena. El fuego crepitaba en el centro del círculo, y los ancianos se sentaban en silencio, con esa quietud que solo tienen quienes han vivido lo suficiente para saber que las palabras apresuradas no solucionan nada. Mi abuelo me había dicho que esa noche comenzaría a aprender el código, pero yo no entendía todavía qué significaba eso. Pensaba que me enseñarían reglas, como las que los soldados del fuerte recitaban cuando venían a imponer sus papeles firmados. Pero no hubo reglas esa noche. Hubo historias. El anciano más viejo, un hombre llamado Naiche, comenzó a hablar con una voz tan ronca que parecía venir desde el fondo de la tierra. Contó sobre un joven guerrero que había tomado sin permiso el caballo de otro hombre de la tribu. En las leyes de los blancos, me explicó después mi abuelo, eso era robo, y merecía cárcel, o quizás la horca. Pero en nuestro pueblo, la pregunta no era qué castigo merecía, sino qué había roto, y cómo podía repararse. El consejo no condenó al joven. Lo sentó frente al dueño del caballo y le pidió que explicara por qué lo había hecho. El joven confesó que su familia pasaba hambre y necesitaba cazar lejos, en territorios donde los soldados no vigilaban. No tenía caballo propio porque el suyo había muerto en el último invierno. El dueño del caballo lo escuchó en silencio, y cuando terminó, habló con calma, sin ira. Dijo que entendía el hambre porque él también la había conocido, pero añadió que tomar sin pedir había roto algo más importante que la posesión del caballo. Había roto la confianza. Y en nuestro pueblo, donde cada vida dependía de los demás, la confianza era más valiosa que cualquier animal o arma. La solución no vino de un juez, vino de la conversación. El joven trabajaría para el dueño del caballo durante 2 lunas, ayudándole en todo lo que necesitara. Y después de esas 2 lunas, el dueño del caballo le regalaría un potro de su yegua más joven, para que pudiera cazar, y nunca más tuviera que tomar lo que no era suyo. Ambos hombres se abrazaron frente al fuego, y la tribu supo que el equilibrio había sido restaurado. Esa noche comprendí algo fundamental. La justicia de mi pueblo no buscaba venganza ni castigo, buscaba sanar lo que se había roto, y fortalecer lo que nos mantenía unidos. Los años pasaron, y vi muchas más reuniones del consejo. Aprendí que el código Apache no estaba escrito, porque no necesitaba estarlo. Vivía en cada uno de nosotros, transmitido de abuelo a nieto, de anciano a joven, en historias que nunca olvidábamos. Y ese código tenía un principio muy simple pero profundo. La justicia no consiste en hacer sufrir al que causó daño, sino en restaurar el equilibrio que se perdió. Cuando los colonos llegaron con sus leyes y sus papeles, todo cambió. Trajeron jueces que no conocían a nadie, que decidían el destino de los hombres según líneas escritas en libros que nunca habían pisado nuestras tierras. Trajeron cárceles donde encerraban a la gente lejos de sus familias, como si separarlos del amor de los suyos fuera a convertirlos en mejores personas. Y trajeron la horca, esa cuerda que colgaba del árbol como una advertencia de que su justicia se basaba en el miedo. Recuerdo la primera vez que vi cómo funcionaba su sistema. Un hombre de mi tribu, un guerrero bueno llamado Taza, había tenido una disputa con un colono por el agua. El colono había desviado el arroyo hacia sus tierras y nuestros cultivos se secaban bajo el sol implacable. Taza fue a hablar con él, pero el hombre lo echó con amenazas y un rifle en la mano. En un momento de rabia, Taza empujó al colono, y en la pelea que siguió, el hombre blanco cayó y se golpeó la cabeza con una piedra. No murió,
pero quedó herido. Los soldados vinieron al día siguiente y se llevaron a Taza encadenado. No preguntaron por qué había sucedido, no escucharon nuestra versión. No les importó que el colono nos hubiera robado el agua que necesitábamos para vivir. Solo vieron que un apache había atacado a un hombre blanco, y eso, en su código escrito, merecía castigo severo. El juicio duró menos de una hora. Un hombre con túnica negra golpeó un martillo de madera y declaró que Taza pasaría 5 años en una prisión lejos de nuestras tierras. 5 años separado de su esposa, de sus hijos, de su pueblo. Y el colono que nos había robado el agua siguió desviando el arroyo, protegido ahora por las mismas leyes que habían condenado a Taza. Vi llorar a la esposa de Taza esa noche. Vi a sus hijos preguntar por qué su padre no volvía a casa. Y sentí una rabia quemar dentro de mi pecho, una rabia que no sabía cómo aplacar. Fui a ver a mi abuelo y le pregunté dónde estaba la justicia en todo aquello. Él me miró con esos ojos oscuros que habían visto demasiadas injusticias y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que la justicia de los colonos no buscaba el equilibrio, buscaba el control. Sus leyes no estaban hechas para sanar, estaban hechas para someter. Y por eso nunca comprenderían nuestro código. Porque nuestro código no necesitaba el miedo para funcionar. Necesitaba el amor por la comunidad. Pero entonces me preguntó algo que me dejó sin palabras. Me preguntó si yo, en el lugar de Taza, habría actuado diferente. Si mi familia se moría de sed y un hombre con rifle me impedía llegar al agua, ¿qué habría hecho? Y al no poder responder, mi abuelo sonrió con tristeza y añadió que esa era justamente la razón por la que nuestro código era superior. Porque en lugar de preguntar qué castigo merecía Taza, preguntaba cómo evitar que algo así volviera a suceder. Si nuestro consejo hubiera juzgado ese caso, habría llamado tanto a Taza como al colono. Les habría hecho sentarse frente a frente y hablar. Habría escuchado el dolor de ambos, el miedo del colono a perder sus tierras, la desesperación de Taza al ver morir sus cultivos. Y habría buscado una solución donde el agua se compartiera, donde ambos pudieran vivir sin que ninguno tuviera que morir de sed o de hambre. Pero los colonos no entendían el concepto de compartir. Para ellos, la tierra era propiedad, el agua era posesión, y quien tenía el papel correcto tenía el derecho. No importaba si ese derecho mataba a otros, porque la ley estaba de su lado. Los meses pasaron y Taza siguió en prisión. Su familia luchó por sobrevivir sin él. Algunos hombres del pueblo ayudaron a su esposa con la caza y la recolección, porque eso es lo que hacíamos cuando alguien caía. Nos levantábamos juntos. Pero la ausencia de Taza pesaba como una piedra en el corazón de todos. Y entonces sucedió algo que me enseñó la verdadera profundidad del código apache. El hijo mayor de Taza, un niño de apenas 12 veranos llamado Chato, se presentó ante el consejo una noche. Llevaba en las manos un morral lleno de pieles que había cazado durante semanas, trabajando desde antes del amanecer hasta después de la puesta del sol. Se arrodilló frente a los ancianos y les pidió permiso para hablar. Los ancianos asintieron, y el niño, con voz temblorosa pero firme, dijo que quería ofrecer esas pieles al colono que había acusado a su padre. Dijo que había aprendido de los ancianos que cuando algo se rompía, había que intentar repararlo. Y aunque su padre estaba lejos, él quería demostrar que la familia de Taza no guardaba rencor, sino que buscaba la paz. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escucharse el viento moviendo las hierbas del desierto. Luego, el anciano Naiche se levantó y puso su mano sobre la cabeza del niño. Le dijo que había comprendido algo que muchos adultos nunca entendían, que la venganza solo crea más dolor, pero la generosidad puede transformar incluso al corazón más duro. 2 ancianos acompañaron a Chato hasta la casa del colono. Le entregaron las pieles y le explicaron, con la ayuda de un traductor, que el niño había trabajado semanas para traerle ese regalo, como muestra de que no deseaban más conflicto. El colono, un hombre de rostro curtido y ojos cansados, miró las pieles, luego miró al niño, y algo se quebró en su expresión. Se arrodilló frente a Chato y le dijo, en su idioma que apenas entendíamos, que lo sentía, que nunca había querido que las cosas llegaran tan lejos, que él también tenía hijos y no podía imaginar estar 5 años sin verlos. Esa misma semana, el colono cabalgó hasta el fuerte y habló con el comandante. Retiró su acusación
y pidió que liberaran a Taza. Los soldados no querían hacerlo, porque sus leyes decían que una vez condenado, un hombre debía cumplir su sentencia. Pero el colono insistió tanto que finalmente accedieron, más por cansancio que por justicia. Cuando Taza regresó a casa, demacrado y con la mirada apagada por los meses de encierro, lo primero que hizo fue abrazar a su hijo. Lloró sobre su hombro y le preguntó cómo había sido tan sabio tan joven. Chato le respondió que solo había seguido el código que su abuelo y los ancianos le habían enseñado, que la fuerza no estaba en la venganza, sino en la capacidad de sanar lo roto. Esa historia me marcó para siempre. Me enseñó que el código Apache no era solo un conjunto de ideas bonitas que se decían alrededor del fuego. Era una forma de vivir que transformaba la realidad, que convertía enemigos en aliados, que encontraba luz incluso en la oscuridad más profunda. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has vivido una situación donde la justicia oficial no te pareció justa? ¿Alguna vez sentiste que las leyes protegían al poderoso y castigaban al débil? Si es así, deja un comentario contándome tu experiencia, porque quiero saber si lo que estoy compartiendo resuena contigo, o si son solo las memorias de un anciano apache hablando al viento. Con el paso de los años, me convertí en uno de los que se sentaban en el círculo del consejo. Mi abuelo había fallecido ya, pero sus enseñanzas vivían en mí como brasas que nunca se apagan. Y en ese rol, tuve que enfrentar muchos casos que ponían a prueba la sabiduría del código. Hubo un invierno especialmente duro, donde la comida escaseaba. 2 familias se disputaban el derecho a cazar en un valle donde los ciervos todavía abundaban. Ambas familias tenían necesidad, ambas tenían razón en su reclamo. En el sistema de los colonos, un juez habría decidido quién tenía más derecho, según algún papel o algún precedente escrito en sus libros. Pero nosotros no funcionábamos así. Reunimos a las 2 familias y les pedimos que hablaran. No que discutieran, sino que hablaran de verdad. Que se contaran sus miedos, sus preocupaciones, el peso que llevaban en el corazón al ver a sus hijos con hambre. Y cuando ambas familias terminaron de hablar, algo hermoso sucedió. Se dieron cuenta de que sus problemas no eran opuestos, eran el mismo problema visto desde 2 ángulos. La solución fue tan simple que casi daba risa. Decidieron cazar juntas, compartir el trabajo y dividir la carne equitativamente. Al unir fuerzas, no solo obtuvieron más alimento, sino que fortalecieron los lazos entre las familias. Los niños de ambas familias crecieron como primos, y años después, uno de ellos se casó con una hija de la otra familia. Lo que podría haber sido una grieta en la tribu, se convirtió en un puente. Ese era el verdadero poder del código Apache. No dividía, unía, no castigaba, sanaba, no imponía desde arriba, surgía desde dentro de la comunidad. Pero no quiero que pienses que nuestro sistema era perfecto, o que nunca enfrentamos situaciones difíciles. Hubo casos que nos desafiaron profundamente, que nos obligaron a cuestionarnos si siempre era posible encontrar el equilibrio. Recuerdo especialmente el caso de un hombre llamado Yu. Era un guerrero respetado, un hombre que había luchado con honor en muchas batallas contra los soldados que intentaban expulsarnos de nuestras tierras. Pero algo se rompió en su interior, después de ver morir a su esposa y a su hija menor en un ataque de los blancos. La rabia y el dolor lo consumieron hasta que ya no era el mismo hombre. Una noche, borracho con el licor que los colonos vendían en el fuerte, Yu atacó a otro miembro de la tribu sin razón. Lo golpeó brutalmente y casi lo mata. Cuando recuperó la sobriedad y comprendió lo que había hecho, cayó de rodillas y lloró como un niño perdido. El consejo se reunió durante 3 noches seguidas. Nadie quería condenar a Yu porque todos entendíamos su dolor. Todos habíamos perdido a seres queridos en las guerras interminables con los blancos. Pero tampoco podíamos ignorar que había cruzado una línea, que había dañado a uno de los nuestros sin justificación. La víctima, un hombre llamado Cochise, habló ante el consejo. Tenía la cara todavía hinchada por los golpes y le costaba caminar por las costillas rotas. Pero en lugar de pedir castigo, pidió comprensión. Dijo que Yu no era su enemigo, que la verdadera enemiga era la pena que había devorado el corazón de su hermano. Y propuso algo que dejó a todos en silencio. Dijo que Yu
Necesitaba sanar su espíritu antes de poder reparar el daño que había causado. Propuso que Yu pasara 3 lunas en ayuno y reflexión en las montañas, acompañado solo por un anciano sabio que le ayudara a encontrar paz. Y cuando regresara, si había encontrado esa paz, entonces trabajaría para Kochise hasta que el daño quedara reparado no con trabajo, sino con el restablecimiento de la confianza. Los ancianos aceptaron la propuesta. Yu subió a las montañas con el anciano Naiche, ese mismo hombre que décadas atrás me había enseñado sobre el código a través de historias junto al fuego. Durante 3 lunas, nadie supo nada de ellos. Cuando bajaron, Yu era un hombre diferente. No había perdido el dolor por su familia, eso nunca se pierde realmente, pero había aprendido a llevarlo sin que lo destruyera. Se presentó ante Kochise y le pidió perdón con lágrimas en los ojos. Le ofreció su vida, diciéndole que si quería venganza, estaba en su derecho. Pero Kochise lo abrazó, y en ese abrazo, la tribu entera comprendió que habíamos presenciado algo sagrado, la transformación del dolor en sabiduría, de la violencia en paz, del quiebre en sanación. Jog trabajó para Kochise durante 1 año entero, se convirtieron en amigos cercanos, y cuando los soldados atacaron nuestro campamento 2 años después, ambos lucharon espalda con espalda, protegiéndose mutuamente como hermanos de sangre. Esa historia siempre me hizo reflexionar sobre la diferencia fundamental entre nuestro código y el de los colonos. Ellos habrían encerrado a Jog, lo habrían separado de su pueblo, lo habrían tratado como un criminal sin considerar el contexto de su dolor. Y cuando saliera de prisión, seguiría siendo el mismo hombre roto, solo que ahora también amargado por el encierro. Nada se habría sanado, nada se habría reparado. Nosotros, en cambio, vimos a un hermano sufriendo, y buscamos la manera de ayudarlo a sanar mientras se reparaba el daño causado. No fue fácil, no fue rápido, pero fue efectivo. Y al final, no solo recuperamos a Jog, sino que fortalecimos los lazos de toda la tribu. Los años continuaron pasando, y el mundo seguía cambiando a nuestro alrededor. Cada vez llegaban más colonos, cada vez había más leyes escritas, más papeles firmados, más cercas dividiendo tierras que antes eran libres. Y con cada cambio, nuestro código era puesto a prueba de formas que nuestros ancestros nunca imaginaron. Hubo momentos en que algunos de los jóvenes cuestionaban si el código seguía siendo válido en ese mundo nuevo. Decían que tal vez necesitábamos adoptar las leyes de los blancos para sobrevivir, que nuestras formas antiguas no tenían lugar en el futuro que se avecinaba. Y no les faltaba razón en sus preocupaciones, porque ciertamente el mundo estaba cambiando de maneras incomprensibles para quienes habíamos nacido libres en estas tierras. Pero los ancianos siempre respondían con la misma sabiduría profunda que había guiado a nuestro pueblo durante incontables generaciones. Decían que las leyes podían cambiar según el tiempo y el lugar, pero los principios que sostenían nuestro código eran eternos porque estaban basados en algo que nunca cambia, la naturaleza humana y nuestra necesidad de vivir en comunidad, de pertenecer, de ser vistos y comprendidos por otros. Me explicaban que no importaba cuántas cercas levantaran los colonos, o cuántos papeles firmaran con sus sellos y sus firmas elaboradas. Siempre habría disputas entre personas. Siempre habría dolor que sanar, confianza que restaurar, equilibrio que recuperar. Y nuestro código ofrecía algo que ninguna ley escrita podía ofrecer, un camino hacia la verdadera resolución, no solo hacia el castigo mecánico o la venganza disfrazada de justicia. Recuerdo una tarde particularmente calurosa cuando un grupo de jóvenes vino a hablar conmigo. Yo ya era considerado un anciano para entonces, aunque en mi corazón todavía me sentía como aquel muchacho de 17 veranos escuchando historias junto al fuego, con los ojos bien abiertos y el alma receptiva a las enseñanzas de quienes habían caminado el camino antes que yo. Me preguntaron directamente si creía que el código Apache podía coexistir con las leyes de los colonos, o si estábamos destinados a desaparecer bajo el peso implacable de su sistema. Les conté algo que mi abuelo me había dicho décadas atrás, en una conversación que guardé como un tesoro en lo más profundo de mi ser. Me había explicado que el código Apache no era una ley que compitiera con otras leyes, no era un conjunto de reglas rígidas que chocaran contra otros conjuntos de reglas. Era una forma de ver el mundo, una filosofía de vida. Una manera de relacionarse con los demás seres humanos que podía existir dentro de cualquier sistema, siempre y cuando no perdiéramos de vista sus principios fundamentales. Les dije que podían vivir en un mundo con leyes escritas,
con jueces sentados en estrados elevados y tribunales llenos de papeles y procedimientos complicados, pero que nunca debían olvidar que esas estructuras eran herramientas creadas por hombres, no verdades absolutas bajadas del cielo. Que la verdadera justicia no vendría nunca de un martillo golpeando una mesa, o de unas cadenas apresando a un hombre en una celda oscura, sino de la voluntad genuina de las personas de buscar el equilibrio, de sanar lo roto, de construir puentes en lugar de muros, de tender manos en lugar de cerrar puños. Les expliqué con toda la paciencia que pude reunir que podían respetar las leyes de los colonos cuando éstas eran justas y protegían a los débiles, cuando servían al bien común y no solo a los intereses de los poderosos. Pero que nunca, jamás, debían renunciar a su propia brújula moral, a esa voz interior que todos llevamos y que nos dice cuando algo está profundamente equivocado, que si una ley protegía al poderoso y oprimía al débil, si una ley creaba más dolor del que sanaba, si una ley separaba a las familias sin verdadera necesidad o castigaba sin siquiera intentar restaurar lo que se había roto, entonces esa ley merecía ser cuestionada con valentía. Y les recordé algo que consideraba fundamental, que el código Apache no era solo para nosotros, no era una sabiduría exclusiva de nuestra tribu o de nuestro pueblo, era una sabiduría que el mundo entero necesitaba desesperadamente, especialmente en esos tiempos de cambio acelerado, donde la gente parecía cada vez más perdida, más sola, más desconectada de lo que realmente importaba. Que si ellos vivían según esos principios donde quiera que estuvieran, si trataban a cada persona con dignidad inherente, si buscaban resolver conflictos con conversación honesta antes que con violencia o manipulación, si valoraban la comunidad y el bienestar colectivo sobre la acumulación individual desmedida, entonces el código seguiría vivo y vibrante. No importaba dónde vivieran, qué leyes gobernaran sus tierras o qué idioma hablaran sus vecinos. Uno de los jóvenes, un muchacho inteligente y reflexivo llamado Victorio, me preguntó con genuina preocupación cómo podía aplicar el código cuando el mundo moderno de los blancos parecía diseñado específicamente para ir en contra de todos sus principios. Me dijo que en las ciudades de los colonos que había visitado, la gente ni siquiera conocía a sus vecinos, que cada uno vivía encerrado en su propia existencia aislada, sin pensar verdaderamente en la comunidad, sin sentir esa interdependencia esencial que para nosotros era tan natural como respirar. Le respondí con una sonrisa triste que precisamente por eso el código era más necesario que nunca en el mundo que estaban haciendo. Que si él se convertía en alguien que conocía a sus vecinos y se interesaba genuinamente por ellos, que tendía la mano cuando alguien necesitaba ayuda sin esperar nada a cambio, que buscaba entender las motivaciones profundas de las personas antes de juzgarlas superficialmente, que intentaba restaurar y construir en lugar de destruir y separar, entonces estaría sembrando las semillas sagradas del código en ese suelo árido y sediento. Y tal vez esas semillas tardarían en germinar, tal vez pasarían años o incluso generaciones antes de que brotaran. Tal vez él nunca vería el árbol completo con sus ramas extendidas dando sombra y frutos, pero estaría haciendo su parte esencial para que el mundo no olvidara que existe otra forma de vivir, otra manera de relacionarse, otro camino posible más allá del miedo y el control. Hablamos hasta que el sol se ocultó tras las montañas distantes y las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, cada vez más oscuro, como pequeñas promesas de luz en la inmensidad del cosmos. Y cuando los jóvenes finalmente se fueron caminando de regreso a sus hogares, sentí algo de esperanza genuina burbujeando en mi pecho. No porque creyera ingenuamente que el mundo cambiaría de la noche a la mañana con palabras bonitas, sino porque sabía con certeza que mientras hubiera aunque sea una sola persona dispuesta a vivir según los principios del código, mientras hubiera un solo corazón que latiera al ritmo de esa sabiduría ancestral, la esencia de lo que mis ancestros habían aprendido y practicado seguiría viva, pulsando, esperando el momento de florecer nuevamente. Déjame contarte ahora sobre uno de los momentos más difíciles y complejos que enfrenté como miembro del Consejo, un caso que puso a prueba todo lo que creía sobre justicia, equilibrio, redención y los límites de la compasión humana. Había un hombre en nuestra tribu llamado Mangas,
Era un tipo problemático desde joven, alguien que constantemente causaba conflictos menores que iban acumulándose como piedras en un saco. Se apropiaba de cosas sin pedir permiso, hablaba con desdén y crueldad innecesaria de otros miembros de la tribu, incumplía sistemáticamente sus compromisos y promesas. El consejo había intervenido muchas veces a lo largo de los años, siempre buscando con paciencia infinita ayudarlo a cambiar su camino, siempre ofreciéndole nuevas oportunidades para reparar lo que había roto y demostrar que podía ser un miembro valioso de la comunidad. Pero Mangas parecía incapaz o no dispuesto a aprender de sus errores, volviendo una y otra vez a los mismos patrones destructivos. Entonces, una noche que todos recordamos con tristeza, cruzó una línea que muchos consideraban imperdonable. En un arranque de rabia alimentada por el alcohol y quién sabe qué demonios internos, agredió violentamente a una mujer de la tribu. No llegó a violarla, pero la asustó profundamente de una manera que dejaría cicatrices invisibles durante años, y la dejó con moretones físicos que tardaron semanas en desaparecer de su piel, pero que permanecerían en su memoria para siempre. Cuando la comunidad se enteró de lo sucedido, la ira fue inmediata, generalizada y comprensible. Muchas voces se alzaron pidiendo que Mangas fuera expulsado definitivamente de la tribu, desterrado para siempre de las tierras que habíamos habitado durante generaciones. El consejo se reunió esa misma noche, bajo un cielo sin estrellas que parecía reflejar la oscuridad del momento. La tensión era tan palpable que podías sentirla en el aire, pesada y sofocante. Podías cortarla con un cuchillo. La mujer agredida estaba ahí presente, acompañada por su familia que la rodeaba con amor protector. Mangas también estaba presente, cabizbajo, con los hombros hundidos, sin atreverse a mirar a nadie a los ojos, como si quisiera desaparecer en la tierra. Los ancianos, siguiendo el protocolo sagrado, pidieron a la mujer que hablara primero y expusiera su verdad sin interrupciones. Ella lo hizo con una dignidad que me partió el corazón y me llenó de admiración al mismo tiempo. Contó lo sucedido sin dramatizar innecesariamente, sin gritar ni buscar venganza emocional, pero con una firmeza absoluta que dejaba completamente claro el daño profundo que había sufrido. Dijo con voz clara que tenía miedo de Mangas, que no se sentía segura sabiendo que él andaba libre por el campamento, que cada sombra en la noche le recordaba lo que había pasado. Pero también dijo algo que me sorprendió y conmovió. Dijo que no quería venganza ciega, que no deseaba ver sufrir a Mangas simplemente por el placer de verlo sufrir, sino que solo quería sentirse protegida, recuperar la paz que había perdido, poder caminar por el campamento sin miedo en el corazón. Luego fue el turno de Mangas de hablar y explicarse si podía. Balbuceó disculpas que sonaban huecas y vacías como calabazas secas. Intentó torpemente culpar al alcohol, como si eso pudiera justificar lo injustificable. Buscó explicaciones y justificaciones que simplemente no existían en ningún universo moral. Los ancianos lo dejaron hablar sin interrumpirlo, respetando su derecho a ser escuchado, pero cuando finalmente terminó, el silencio que siguió fue absolutamente demoledor. Todos los presentes podíamos sentir con claridad meridiana que sus palabras no tenían sustancia real, que no había verdadero arrepentimiento, nacido de la comprensión del daño causado, sino solo miedo a las consecuencias que enfrentaría. El anciano que presidía el consejo en ese momento difícil, un hombre sabio y respetado llamado Jerónimo, en honor al gran líder que todos conocíamos, habló finalmente con una voz que temblaba por la emoción contenida y el peso de la responsabilidad. Dijo que el código Apache siempre había buscado la restauración sobre la venganza, que siempre había dado segundas oportunidades a quienes demostraban voluntad genuina de cambiar, que siempre había confiado en que las personas podían transformarse cuando encontraban las razones correctas y el apoyo adecuado. Pero también reconoció algo que raramente habíamos tenido que admitir, que había límites en toda estructura social, que cuando alguien demostraba una y otra vez que no estaba dispuesto a vivir según los principios básicos de la comunidad, llegaba un momento doloroso pero necesario en que la comunidad tenía que protegerse a sí misma. La decisión no fue fácil ni rápida. El consejo deliberó durante 3 noches completas, sopesando cada aspecto del caso, considerando todas las opciones posibles, buscando desesperadamente alguna manera de aplicar el código sin comprometer la seguridad de la mujer agredida. Finalmente llegaron a una conclusión que satisfizo a pocos, pero que pareció la única viable.
Mangas sería exiliado de la tribu durante un año completo. Tendría que sobrevivir solo, lejos de nosotros, y solo podría regresar si al final de ese año demostraba con acciones concretas, no con palabras vacías, que había cambiado fundamentalmente. Pero aquí viene lo que realmente distinguía nuestro código de las leyes de los colonos. No lo enviamos simplemente al destierro y lo olvidamos como si nunca hubiera existido. 2 ancianos fueron designados para visitarlo cada luna nueva, para llevarle provisiones básicas y, más importante aún, para hablar con él, para ayudarlo a enfrentar sus demonios internos, para guiarlo en el camino hacia una verdadera transformación, si es que eso era posible. Porque incluso en el castigo más severo que podíamos imponer, seguíamos creyendo en la posibilidad de redención, seguíamos extendiendo una mano aunque fuera desde la distancia. La mujer agredida pareció encontrar algo de paz con esta decisión. No era perfecta. Ninguna solución lo es cuando el daño ya está hecho. Pero le dio el espacio que necesitaba para comenzar su propia sanación sin el peso constante de ver a su agresor cada día. Y la tribu, aunque dividida en sus opiniones sobre si habíamos sido demasiado duros o demasiado blandos, reconoció que habíamos intentado equilibrar la compasión con la seguridad, la esperanza de redención con la necesidad de protección. Mangas pasó ese año en las montañas. No sé exactamente qué ocurrió en su corazón durante esos meses solitarios, qué batallas internas libró o qué revelaciones tuvo bajo las estrellas infinitas. Los ancianos que lo visitaban decían que al principio estaba lleno de ira y autocompasión, culpando a todos menos a sí mismo por su situación. Pero con el paso de las lunas, algo empezó a cambiar. El aislamiento, la responsabilidad de sobrevivir completamente solo, las largas conversaciones con los ancianos, todo eso comenzó a romper las defensas que había construido alrededor de su verdadero yo. Cuando regresó al final del año, era visiblemente diferente. No solo en lo físico, aunque ciertamente había adelgazado y su rostro mostraba las marcas del tiempo duro vivido en soledad, sino en algo más profundo que se veía en sus ojos. Había una humildad genuina ahí que nunca antes había existido, una comprensión del daño que había causado que iba más allá de las palabras. Se presentó ante el consejo y, lo más importante, ante la mujer que había agredido. No pidió perdón con palabras elaboradas, ni hizo promesas grandiosas sobre cómo había cambiado. Simplemente dijo que comprendía que había roto algo sagrado, que había traicionado la confianza de la comunidad de la manera más grave posible, y que si se le permitía regresar, pasaría el resto de su vida demostrando con acciones que merecía estar entre su pueblo. La mujer lo escuchó en silencio. Luego habló con una voz que era firme pero no cruel. Dijo que el miedo que él había plantado en su corazón no desaparecería de la noche a la mañana, que necesitaría tiempo para poder verlo sin sentir ese nudo en el estómago. Pero también dijo algo extraordinario. Dijo que si él realmente había cambiado, si realmente había encontrado una manera de ser un hombre diferente, entonces ella no quería ser la razón por la que se le negara una segunda oportunidad. Porque eso, dijo, sería permitir que su propio dolor se convirtiera en otra forma de violencia. El consejo decidió permitir el regreso de Mangas, pero con condiciones estrictas. Debía trabajar para el bien común de la tribu, especialmente ayudando a los ancianos y a las familias necesitadas. Debía abstenerse completamente del alcohol. Y más importante, debía reunirse regularmente con los ancianos para hablar sobre sus emociones y sus luchas internas. Algo que en el mundo de los blancos mucho tiempo después llamarían terapia, pero que para nosotros era simplemente parte de mantener el equilibrio del espíritu. Los meses pasaron, y Mangas cumplió cada una de esas condiciones sin falta. Trabajaba desde antes del amanecer hasta después del atardecer, siempre buscando maneras de ser útil, siempre mostrando respeto y consideración hacia todos, especialmente hacia las mujeres de la tribu. Y lentamente, muy lentamente, la comunidad comenzó a aceptar que, tal vez, solo tal vez, la transformación era real. 2 años después del incidente, algo sucedió que nadie habría podido predecir. Durante un ataque de soldados al campamento, Mangas se interpuso entre un oficial armado y la misma mujer que había agredido años atrás. Recibió un disparo en el hombro defendiéndola. No murió, pero estuvo cerca. Mientras se recuperaba de la herida, ella fue a visitarlo. Nadie sabe exactamente qué se dijeron en esa conversación privada,
Pero cuando ella salió de donde él estaba, las lágrimas corrían por su rostro, y algo en su expresión había cambiado. Tiempo después me contó que en ese momento había comprendido algo profundo, que el perdón verdadero no significa olvidar lo que pasó o pretender que el dolor nunca existió. Significa reconocer que las personas pueden cambiar, que el ser humano que causó el daño puede no ser el mismo ser humano que está frente a ti años después, y que aferrarse al resentimiento termina envenenándote más a ti que a la persona que odias. Esta historia siempre me sirvió para reflexionar sobre los límites y las posibilidades del código Apache. No era un sistema perfecto, nunca lo pretendimos. Hubo casos donde las cosas no terminaron bien, donde la redención no llegó, donde tuvimos que tomar decisiones dolorosas que dejaron cicatrices en todos los involucrados. Pero lo que siempre mantuvimos fue el compromiso de intentar, de no rendirnos ante la primera dificultad, de creer que hasta en la oscuridad más profunda puede haber una chispa de luz esperando ser avivada. Ahora, mientras te cuento todo esto, me pregunto si en tu propia vida has tenido que enfrentar situaciones donde el perdón parecía imposible. Situaciones donde alguien te hirió tan profundamente que pensaste que jamás podrías mirar más allá de ese dolor. O tal vez has sido tú quien causó un daño y buscaste una manera de repararlo genuinamente. Si alguna de estas experiencias resuena contigo, me gustaría que compartieras en los comentarios qué aprendiste de ello. Porque estas son las historias que nos conectan a través del tiempo y el espacio, las que nos recuerdan que, aunque los detalles cambien, los desafíos fundamentales del corazón humano permanecen constantes. Las décadas continuaron su marcha inexorable, y yo seguí envejeciendo, acumulando más historias, más arrugas, más comprensión sobre la compleja naturaleza de la justicia y la convivencia humana. Vi cómo el mundo de los colonos se expandía cada vez más, cómo sus ciudades crecían como hongos después de la lluvia, cómo sus máquinas ruidosas transformaban el paisaje que nuestros ancestros habían conocido sin cambios durante generaciones incontables. Y con cada cambio externo, me preguntaba si el código que tanto valorábamos tendría algún futuro en ese mundo nuevo que nacía. Veía a los jóvenes apaches siendo enviados a las escuelas de los blancos, donde les cortaban el cabello y les prohibían hablar nuestra lengua, donde les enseñaban que nuestras formas eran primitivas y que la civilización verdadera venía con sus leyes escritas y sus jueces con pelucas. Me dolía en el alma ver cómo intentaban borrar sistemáticamente todo lo que éramos, todo lo que habíamos aprendido, toda la sabiduría acumulada durante siglos de vivir en estas tierras. Pero entonces veía pequeños destellos de esperanza que me mantenían creyendo. Veía a un joven que regresaba de la escuela de los blancos, y en lugar de rechazar completamente nuestras tradiciones como le habían enseñado, buscaba maneras de integrar lo mejor de ambos mundos. Veía a niños que crecían escuchando las historias de los ancianos junto al fuego, absorbiendo esas lecciones profundas sobre comunidad y equilibrio, aunque durante el día asistieran a escuelas donde les hablaban de un tipo diferente de justicia. Hubo un momento particularmente significativo que quiero compartir contigo. Un día llegó al campamento un hombre blanco diferente a todos los que habíamos conocido. Era un abogado, pero no del tipo que venía a quitarnos más tierras o a defender las acciones de los soldados. Era un hombre joven, idealista, que había escuchado sobre nuestras formas de resolver conflictos y quería aprender. Al principio, los ancianos desconfiaban. ¿Por qué un hombre blanco querría aprender sobre nuestro código cuando su sistema ya dominaba todo? Pero había algo genuino en este hombre, algo en sus ojos que sugería que verdaderamente buscaba entender, no solo extraer información para usarla contra nosotros después. Los ancianos decidieron permitirle quedarse y observar. Durante semanas se sentó en silencio en las reuniones del consejo, tomando notas en sus cuadernos, haciendo preguntas respetuosas después de cada sesión. Lo vi luchar por comprender conceptos que para nosotros eran tan naturales como respirar, pero que para alguien criado en su sistema parecían casi incomprensibles. Un día me acerqué a él después de una reunión particularmente compleja, donde habíamos mediado una disputa sobre derechos de agua entre dos familias. Le pregunté qué había aprendido. Se quedó pensativo un largo momento antes de responder. Me dijo que en todos sus años de estudio legal le habían enseñado que la justicia consistía en aplicar reglas preexistentes a situaciones específicas,
que el trabajo del juez era ser objetivo, imparcial, distante. Pero observándonos, había comprendido algo que nunca le habían enseñado en ninguna universidad, que la verdadera justicia no puede ser fría ni distante, que necesita conocer a las personas involucradas, entender sus circunstancias, sus miedos, sus necesidades. Que sin esa conexión humana profunda, lo que se obtiene no es justicia, sino simplemente la aplicación mecánica de reglas que pueden o no tener sentido en ese contexto específico. Le pregunté si pensaba que lo que había aprendido podría aplicarse en su mundo, donde había millones de personas y era imposible que todos se conocieran como nosotros nos conocíamos. Me miró con ojos que mezclaban esperanza y tristeza. Dijo que probablemente no podría transformar todo el sistema, que las estructuras ya estaban demasiado establecidas y había demasiados intereses protegiendo el status quo, pero que tal vez en los casos individuales que manejara como abogado podría incorporar algo de lo que había aprendido. Podría tomarse el tiempo de realmente escuchar a sus clientes, de entender el contexto completo de sus situaciones, de buscar soluciones que restauraran en lugar de simplemente castigar. Y me dijo algo más que nunca olvidé. Dijo que había otros como él en su mundo, personas que sentían que algo fundamental faltaba en su sistema de justicia, que intuían que había maneras mejores de resolver conflictos, aunque no supieran exactamente cómo articularlas. Y que si cada uno de ellos pudiera aprender aunque sea una fracción de lo que él había aprendido observándonos, tal vez eventualmente, generación tras generación, algo podría cambiar. Ese hombre se fue pocas semanas después, de regreso a su mundo de edificios altos y tribunales llenos de papeles. Nunca volví a verlo, pero años después escuché que se había convertido en un reformador, en alguien que abogaba por cambios en el sistema legal de los blancos, por enfoques más humanos y restaurativos. No sé cuánto éxito tuvo, o si sus esfuerzos perduraron después de su muerte, pero su visita me enseñó algo importante, que la sabiduría del código Apache no tenía que morir con nosotros, que podía sembrarse en corazones receptivos, sin importar de qué cultura vinieran. Los años continuaron acumulándose, y yo me convertí en uno de los ancianos más viejos de la tribu. Mis manos se volvieron nudosas como ramas viejas, mi vista se debilitó hasta que el mundo se volvió borroso en los bordes. Mi espalda se encorvó, bajo el peso de tantas décadas vividas. Pero mi mente permaneció clara, llena de historias, llena de lecciones, llena de una urgencia creciente por transmitir todo lo que había aprendido antes de que fuera demasiado tarde. Me encontré pensando cada vez más en las generaciones futuras, en los bisnietos de mis bisnietos, que vivirían en un mundo que yo no podía ni imaginar. ¿Qué les diría si pudiera hablarles directamente? ¿Qué sabiduría del código Apache sería más valiosa para ellos en ese futuro distante? Creo que les diría que la justicia verdadera nunca puede venir solo de afuera, impuesta por autoridades lejanas que no conocen las circunstancias específicas de cada vida. Que la justicia real nace cuando las personas involucradas en un conflicto se sientan frente a frente, se miran a los ojos, comparten sus verdades sin filtros y buscan juntas una solución que permita a todos seguir adelante con dignidad. Les diría que el castigo por el castigo mismo, la venganza disfrazada de justicia, nunca sana nada. Que cuando alguien causa daño, la pregunta más importante no es cuánto debe sufrir esa persona, sino cómo puede repararse el daño causado y cómo puede prevenirse que vuelva a ocurrir. Que separar a las personas de sus comunidades, encerrarlas en cárceles donde pierden su humanidad, solo crea más dolor, más resentimiento, más violencia en el futuro. Les diría que la confianza es el fundamento de toda comunidad, y que cuando esa confianza se rompe, debe ser reparada activamente, no ignorada o enterrada bajo papeles legales. Que la verdadera fuerza no está en la capacidad de infligir castigo, sino en la capacidad de perdonar, cuando el perdón ha sido genuinamente ganado a través de acciones concretas, no palabras vacías. Les diría que cada persona, sin importar cuánto haya caído, merece la oportunidad de redimirse si está verdaderamente dispuesta a hacer el trabajo duro de cambiar. Pero también que esa oportunidad debe estar equilibrada con la necesidad de proteger a quienes podrían ser dañados nuevamente. Que la compasión no significa ingenuidad.
que podemos mantener esperanza en el potencial humano de transformación, mientras tomamos precauciones razonables para mantener segura a la comunidad. Y les diría algo más, algo que considero la lección más profunda del código Apache, que somos todos parte de un tejido conectado, que lo que afecta a uno nos afecta a todos, que no podemos ser verdaderamente felices o estar verdaderamente en paz mientras otros en nuestra comunidad sufren, que la visión individualista extrema, esa que dice que cada persona debe valerse solo por sí misma y que no tenemos obligación hacia los demás, es una mentira que nos enferma el alma y destruye las sociedades desde dentro. Ahora permíteme llegar a la revelación final que prometí al principio, ese secreto profundo del código Apache que explica por qué sobrevivimos cuando todo conspiraba para borrarnos de la historia. El secreto no es complicado, pero es profundo. El código Apache sobrevivió y nos mantuvo unidos a través de las peores adversidades, no porque fuera un conjunto de reglas perfectas o porque tuviéramos todas las respuestas. Sobrevivió porque estaba basado en algo más fundamental que cualquier ley o procedimiento. Estaba basado en amor. Amor por la comunidad. Amor por la idea de que pertenecemos unos a otros. Amor que dice que tu dolor es mi dolor, tu alegría es mi alegría, tu caída es nuestra responsabilidad colectiva levantarte. Ese amor no era sentimental o débil, era feroz, era exigente, requería que todos diéramos lo mejor de nosotros mismos, pero era amor al fin y al cabo. Los colonos trajeron un sistema basado en el miedo, miedo al castigo, miedo a la autoridad, miedo a lo que pasaría si desobedecías las reglas. Y el miedo puede controlar a las personas por un tiempo, puede mantener un orden superficial a través de la amenaza constante, pero el miedo nunca crea comunidades verdaderas, nunca genera la lealtad profunda que hace que las personas se sacrifiquen unas por otras, nunca construye el tipo de cohesión social que permite a un pueblo sobrevivir siglos de persecución y adversidad. El amor sí lo hace. El amor crea lazos que no se rompen fácilmente. El amor motiva a las personas a cambiar no porque teman el castigo, sino porque no quieren decepcionar a aquellos que aman y que los aman. El amor construye comunidades donde las personas quieren estar, donde se sienten vistas, valoradas, donde saben que importan más allá de lo que pueden producir o poseer. Y aquí está la ironía más profunda. El sistema de los colonos, con todas sus leyes escritas y sus instituciones imponentes y su poder militar abrumador, nunca logró hacer que nos sintiéramos parte de él. Siempre fuimos outsiders, siempre fuimos los otros, siempre fuimos aquellos a quienes se les aplicaban las leyes, pero nunca fueron consultados al crearlas. Pero nuestro código, nacido del amor y la interdependencia, creó un sentido de pertenencia tan fuerte que ni siquiera décadas de persecución sistemática pudieron destruirlo completamente. Esa es la verdadera diferencia y la verdadera lección. Un sistema de justicia que no está arraigado en amor genuino por las personas a las que sirve, que no ve a cada individuo como inherentemente valioso e inherentemente conectado a todos los demás, ese sistema eventualmente se convierte en una máquina de procesamiento, eficiente tal vez, pero vacía de humanidad. Mientras te cuento esto, sé que algunos dirán que estoy romantizando el pasado, que estoy ignorando los defectos que ciertamente teníamos, que estoy pintando una imagen idealizada de mi pueblo. Y tienen algo de razón. No éramos perfectos. Cometimos errores. Hubo injusticias dentro de nuestro propio sistema. Hubo momentos en que fallamos en vivir según nuestros propios principios. Pero la pregunta relevante no es si éramos perfectos. La pregunta es si teníamos algo valioso que ofrecer, algo que el mundo moderno necesita desesperadamente recuperar. Y mi respuesta, después de vivir tantas décadas observando ambos sistemas, es un sí rotundo. El mundo en el que vives ahora, ese mundo del futuro que solo puedo imaginar vagamente, probablemente es muy diferente del mundo que yo conocí. Probablemente tienes tecnologías que me parecerían magia, probablemente vives de maneras que nunca pude concebir. Pero apuesto algo, apuesto que los problemas fundamentales del corazón humano no han cambiado. Apuesto que todavía hay conflictos entre personas, todavía hay dolor que necesita sanación, todavía hay comunidades fragmentadas que anhelan conexión genuina. Y para esos problemas eternos, el código Apache todavía tiene respuestas. No todas las respuestas,
No soluciones mágicas que funcionen perfectamente en cada situación, pero principios sólidos que pueden guiarte si estás dispuesto a escuchar. Pregúntate, cuando enfrentas un conflicto con otra persona, ¿buscas entender primero o juzgas primero? ¿Buscas venganza o buscas restauración? ¿Ves al otro como un enemigo a destruir o como un ser humano que también tiene una historia, también tiene dolor, también tiene necesidades que tal vez puedas entender si te tomas el tiempo de escuchar? Pregúntate, ¿qué tipo de comunidad quieres vivir? ¿Una donde cada persona está solo para sí misma? ¿Donde el éxito individual es lo único que importa? ¿Donde los vínculos son superficiales y transaccionales? ¿O una donde las personas realmente se cuidan unas a otras? ¿Donde tu bienestar y el mío están entrelazados? ¿Donde cuando caes hay manos que te levantan sin esperar nada a cambio? Pregúntate, ¿qué tipo de justicia quieres en tu mundo? ¿Una que solo busca identificar culpables y castigarlos, que separa y excluye, que crea ganadores y perdedores? ¿O una que busca entender las raíces de los conflictos, que intenta reparar lo roto, que cree en la posibilidad de que las personas cambien y merecen la oportunidad de hacerlo? Estas no son preguntas retóricas vacías. Son preguntas que cada persona, cada comunidad, cada sociedad debe responder con sus acciones diarias. Y las respuestas que elijan determinarán qué tipo de mundo construyen para las generaciones que vendrán después. Mi tiempo en esta tierra ya está llegando a su fin. Siento el peso de los años en mis huesos. Siento el llamado de mis ancestros desde el otro lado. Pronto me uniré a ellos, a mi abuelo y a todos los ancianos que me enseñaron, a todos aquellos que vivieron y murieron tratando de mantener vivo el código. Pero antes de irme, quiero dejarte con una última reflexión, una última historia que resume todo lo que he intentado compartir contigo en este largo relato. Hace pocas lunas, un joven de la tribu vino a verme. Estaba lleno de ira porque el sistema legal de los blancos había fallado a su familia de una manera terrible. Su hermana había sido agredida y el perpetrador había quedado libre por un tecnicismo legal. Algo sobre evidencia inadmisible y procedimientos no seguidos correctamente. El joven quería venganza. Quería hacer justicia con sus propias manos ya que el sistema había fallado. Le escuché con paciencia. Dejé que vaciara toda su rabia y su dolor. Y cuando terminó, le conté una historia que mi abuelo me había contado hace tantos años que ya ni recuerdo exactamente cuándo. Le dije que la venganza es como beber veneno, esperando que el otro muera. Que si actuaba desde la ira, tal vez conseguiría lastimar al que había dañado a su hermana, pero también se lastimaría profundamente a sí mismo. Se convertiría en algo que no quería ser. Cargaría con consecuencias que no podía prever. Y lo más importante, que su hermana no necesitaba un vengador, necesitaba un hermano que estuviera presente, que la apoyara en su sanación, que le recordara que aunque el sistema había fallado, ella todavía tenía una familia que la amaba incondicionalmente. Le hablé sobre el código Apache, sobre cómo nos enfocábamos no en lastimar al que causó daño, sino en sanar a quien fue dañado. Le sugerí que en lugar de buscar venganza, buscara maneras de ayudar a su hermana a recuperar su sentido de seguridad, su confianza en el mundo, que organizara a la comunidad para apoyarla, que presionara por cambios en el sistema sin destruirse a sí mismo en el proceso. No sé si seguirá mi consejo. Es joven y la ira es fuerte cuando el dolor es fresco. Pero planté una semilla. Ofrecí una perspectiva diferente. Y eso es todo lo que podemos hacer. Compartir la sabiduría que recibimos. Plantar semillas. Confiar en que algunas germinarán. Así que ahora te pregunto a ti, quien has escuchado pacientemente todo este relato de un viejo apache. ¿Qué harás con lo que has aprendido? ¿Lo dejarás como una historia interesante que escuchaste una vez? ¿O permitirás que cambie algo en cómo vives? ¿En cómo tratas a otros? ¿En cómo piensas sobre la justicia y la comunidad? No te pido que abandones el mundo en el que vives o que rechaces todo el sistema legal moderno. Sé que eso no es realista ni necesariamente deseable. Pero sí te pido que consideres cómo podrías incorporar, aunque sea algunos de estos principios en tu vida diaria. Cuando alguien te dañe, antes de buscar venganza o castigo, pregúntate qué restauraría verdaderamente el equilibrio. Cuando veas a alguien en tu comunidad sufriendo, pregúntate qué puedes hacer para ayudar. No porque esperes algo a cambio,
sino simplemente porque todos estamos conectados. Cuando tengas que tomar decisiones sobre justicia, ya sea en tu familia, tu trabajo o tu comunidad más amplia, pregúntate si estás buscando entender o solo juzgar, si estás creando puentes o muros. Y tal vez, solo tal vez, si suficientes personas empiezan a vivir según estos principios, el mundo puede empezar a cambiar. No de la noche a la mañana, no dramáticamente, pero sí gradualmente. Una interacción a la vez, una relación a la vez, una comunidad a la vez. Ese es el poder real del código Apache. No necesita instituciones masivas o leyes escritas en piedra para funcionar. Vive en los corazones y las acciones de individuos que eligen vivir de manera diferente, que eligen amor sobre miedo, restauración sobre venganza, comunidad sobre individualismo extremo. Antes de despedirme, quiero agradecerte por escuchar. En mi cultura, el acto de escuchar es sagrado. Al prestar tu atención a estas historias, al darles espacio en tu mente y tu corazón, has honrado a mis ancestros y todo lo que vivieron, lucharon y murieron por preservar. Si algo de lo que compartí resonó contigo, si alguna historia te tocó particularmente o te hizo pensar de manera diferente, te invito a dejar un comentario compartiendo cuál fue y por qué. Me encantaría saber qué partes de este viaje conectaron más profundamente contigo. Y si crees que otras personas podrían beneficiarse de escuchar sobre el código Apache, sobre esta manera diferente de pensar sobre la justicia y la comunidad, por favor suscríbete al canal y comparte este video. No por mí, ya estoy viejo y pronto partiré, pero por las generaciones futuras que necesitan recordar que existe otra forma de vivir, otra forma de relacionarse, otro camino posible. Camino ahora hacia las montañas, donde pasaré mis últimos días, donde me reuniré con el espíritu de mis ancestros. Pero las historias que compartí contigo, la sabiduría del código Apache, esas permanecen. Están ahora en ti, sembradas en tu conciencia. ¿Qué harás con ellas? ¿Cómo las dejarás crecer o marchitarse? Esa es tu decisión y tu responsabilidad. Que camines con equilibrio, que busques siempre restaurar lo que está roto en lugar de romper más. Que recuerdes que todos estamos conectados en esta gran red de existencia. Y que cuando enfrentes decisiones difíciles sobre justicia y fairness, recuerdes que hay más de una manera de ver las cosas, y que la manera que eligió mi pueblo durante incontables generaciones tiene mucho que enseñar todavía. Hasta que nos encontremos nuevamente en el otro lado del velo, donde los antiguos esperan, llevo tu atención en mi corazón como un regalo precioso. Gracias por escuchar a un viejo como yo compartir las memorias de un tiempo que se desvanece, pero cuya sabiduría permanece eterna. Que el código viva en ti, que las estrellas iluminen tu camino, y que encuentres siempre la fuerza para elegir el amor sobre el miedo, la comunidad sobre el aislamiento, la restauración sobre la venganza. Mi nombre es Koana Dos Lanzas, y esta ha sido mi historia, la historia de mi pueblo, la historia del código no escrito que vivió en nuestros corazones durante generaciones, y que ahora comparto contigo para que nunca se pierda completamente. Camina bien, hermano, hermana. Camina con honor. Y recuerda siempre que la justicia verdadera no se encuentra en los libros de leyes, sino en el espacio sagrado donde dos seres humanos se encuentran cara a cara, comparten sus verdades y buscan juntos el equilibrio perdido. Adiós.